Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas a todas. Qué bueno que nos podemos reunir con calor y todo, pero aquí estamos, ¿no? Contentas y para tratar un tema más que nos va a ser de edificación y de sanidad y de todo. Y pues ya saben que tratamos cosas en cada reunión de mujeres, cosas reales, ¿no? Cosas que vivimos, no son cosas así como que sobrenaturales solamente, sino pues cosas que nos pasan en la vida, que nos pasan en la familia, que nos pasan con los hijos, que nos pasan como personas. Y te pregunto yo, pues, a veces estamos en problemas, ¿no? ¿Y cómo estás? Pues todavía estamos con el mismo problema. Todavía pasa esta situación o esta cosa. Todavía los hijos ahí como locos, ¿no? Y el marido que necesita liberación y nosotros más y todo eso, ¿no? A veces también las finanzas pues no están como deberían de estar. Pero yo quiero que entiendas que todo en nuestra vida necesita ayuda, porque no somos independientes, no somos autosuficientes, dependemos totalmente de Dios. Y vamos a leer en Génesis 1:1 y como se llama este tema es "Y Dios dijo". Entonces vamos a leer este versículo que es tan sencillo, que todas conocemos, que todas nos sabemos, y pues es en el comienzo, ¿no? En el comienzo, donde dice, voy a cerrar esto, vamos a leerlo. Génesis 1:1 dice, en el comienzo o en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, estamos hablando de que todavía no empezaba la creación, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, aquí esto es bien importante, ¿no? Porque cuando Dios dice algo, pues va a suceder. Definitivamente que es la voz de poder. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea, todo esto en un día. Empieza con nada, o sea, cuando todavía no había nada, y cómo Dios el primer día creó la luz. Y pues podemos decir que no es la luz del sol, ¿no? No, sabemos que no se trata de la luz del sol, porque el sol y la luna y las estrellas fueron creadas. ¿Qué día fueron creadas? Si alguien se acuerda. Nadie se acuerda. El cuarto día fueron creados el sol, la luna, las estrellas. Entonces esta luz que Dios creó era la luz de su presencia. O sea, Él la impartió, ¿no? Salió a la luz su luz, ¿no? Como dice, en su luz vemos la luz. Y vamos a leer otros dos versículos en Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y en el 8 dice, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Y pues esto representa la creación de lo que nosotros conocemos, pues la tierra, ¿verdad? Cuando Dios creó la tierra y todo lo que en ella hay,
pero estamos en el primer día solamente. Y pues la tierra no comenzó siendo algo hermoso como lo vemos hoy, ¿no? Porque hay cosas muy hermosas. No comenzó con pájaros cantando, con bellas flores, no comenzó con peces y océanos y pues todo lo que podemos ver el día de hoy. No comenzó con seres humanos hermosos, sanos, caminando sobre la tierra. ¿Cómo comenzó la tierra? ¿Cómo comenzó Dios la tierra? Como la vida de muchas personas que están el día de hoy. Así comenzó la tierra, porque la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y muchas vidas están así el día de hoy. Y así es como comenzó todo. La tierra estaba en oscuridad y estaba desordenada, no tenía forma. Y pues muchas veces así hay vidas, ¿no? Y pues aún así, lo más hermoso de todo, que aún así, en medio de toda esa oscuridad, en medio de todo ese vacío y en medio de toda esa vastedad de la nada, la Biblia dice que el Espíritu se movía. El Espíritu se movía. El Espíritu no estaba solamente presente. El Espíritu no fue que solamente existía, sino que se movía, se estaba moviendo. Y nosotros a veces pensamos que porque estamos en problemas, en dificultades, pensamos que el Espíritu ya no está, que me abandonó, que se fue, que está enojado, que está contristado, que está triste, lo que sea. Pero cuando más peor está la cosa es cuando el Espíritu Santo empieza a moverse. Y en hebreo, otra palabra para moverse es incubar. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque en algunas versiones así dice. Estaba incubando. Es la misma palabra que se usa cuando una mamá gallina está echada sobre los huevos que pone, ¿no? Ahí está incubando. Es como una incubadora. Y pues es la misma palabra donde dice que el Espíritu de Dios se movía. Así que el Espíritu pues se posó sobre ese vacío, sobre esas tinieblas, sobre ese desorden, ese caos en la oscuridad. Y de ahí, cuando el Espíritu se posó sobre aquel desastre, ¿sabes qué? Fue lo siguiente que sucedió. Y dijo Dios. En ese momento Dios habló. Cuando el Espíritu Santo se posó, se puso a incubar ahí, en esa oscuridad, en ese vacío, en ese desorden, en ese desastre que había en la tierra, ahí en ese momento Dios dijo, Dios habló. Y vamos a incluir en esta plática lo que es también, lo que hace la renovación de nuestra mente, porque yo creo que la renovación de nuestra mente es el componente que falta en tu caminar para hacer y para mantener tu liberación. Entonces Jesús dijo en Juan 8:36, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y en el 32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y pues no obtienes toda la libertad del toque de Jesús, porque como dice el pastor, no, o sea, son tocados pero no transformados, ¿no? Tú puedes ser tocada en un momento y sentirte eufórica y sentir la sanidad, sentir muchas cosas muy bonitas, pero al rato la vida sigue igual, o sea, fuiste tocada, pero no fuiste transformada, ¿no? Y pues al venir a Jesús, tú obtienes la sanidad o la liberación de sus enseñanzas, pero obtienes la verdadera libertad al crecer en Jesús. No simplemente creer, porque sí creemos,
Sí creemos, dices, es que yo creo la palabra, yo creo lo que Dios dice, pero no crecemos en eso, porque el crecimiento tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Entonces, si no hay renovación, tú puedes creer, puedes tener mucha fe, pero no vas a crecer. ¿Qué quiere decir crecer? Obtener, tener lo que Dios dijo, y Dios dijo, porque podemos ver que toda la Biblia es Dios dijo, ¿no? Todo, aunque lo haya hablado Pablo, aunque lo haya hablado nuestro Señor, aunque lo haya hablado cualquier discípulo, es Dios dijo. Así que cuando el diablo viene a tu vida, no viene solo a destruirte, viene a construir una mentalidad en ti que llamamos fortalezas, ¿no? O sea, nosotros creemos que el diablo siempre trae la destrucción. No, él viene a construir fortalezas en tu vida, viene a construir cosas para que tú las creas y vivas dependientes de esas fortalezas, que inclusive cuando Él sale de tu vida, porque cuando Jesús llega, el enemigo sale, ¿no? Y Él sale y todavía sigues atormentada, sigues con dolor, sigues enferma, como si aún estuvieras con las mismas ataduras. Y se supone que Jesús viene y rompe todas las cadenas, ¿no? Él hace la obra, bueno, Él hizo la obra para nosotros, y al llegar Él con nosotros, Él viene con toda esa liberación, con toda esa sanidad, Él viene con todo, pero sin embargo Jesús llega y pues sí, se alegra nuestro corazón y empezamos a venir a la iglesia y todo, pero nos seguimos sintiendo igual en nuestro cuerpo, cuando la obra de Jesús es en nuestro espíritu, nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y lo podemos ver cuando Israel salió de Egipto, ¿no? Ya estaban lejos, ya andaban por allá en el desierto y todavía seguían como esclavos, sintiéndose como esclavos. O sea, ya no estaban bajo la atadura del faraón, pero la atadura de Faraón sí estaba sobre ellos. Y eso es terrible, ¿no? Qué impresionante. Y así igual nos pasa a nosotros, ya no estamos bajo las ataduras del diablo, pero seguimos con esas ataduras como que todavía las traemos encima. Y entonces tus enfermedades también te atormentan, porque los egipcios no fueron los únicos que atormentaron a los israelitas en el nivel de la mente. Todas tus enfermedades, todos tus problemas, todo, la depresión, la ansiedad, el carecer de tantas cosas, torturan tu mente y crean esas fortalezas. O sea, tú vives con esa creencia, pues, vives con esa atadura en ti que no te deja recibir, disfrutar de todo lo que Jesús ha hecho, porque esa atadura, se llama también atadura, pero es algo que está en tu mente. Por eso les digo que también esto tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Inclusive cuando llega Jesús y todos los espíritus se van, pues todavía seguimos igual, seguimos con el dolor, y no digo dolor físico, sino dolor en el alma, dolor por la familia, por las situaciones, y esto es no porque no seas libre, sino porque no hemos experimentado la renovación de nuestra mente como enseña la Biblia, como enseña la Escritura, y no hay rompimiento de estas fortalezas, siguen ahí. Jesús está ahí. O sea, te fijas cómo en la oscuridad, al principio, ¿no? Que estaba todo en caos, en tinieblas, el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. Ahí estaba, y estaba incubando, se estaba moviendo, pero no sucedía nada hasta que Dios dijo. Entonces,
Tú tienes que ver qué es lo que está en tu vida, en tu casa. Como les digo, no estamos hablando de nada extraño ni de nada en particular de nadie, sino que todo esto pasa en nuestra vida, pasa en las familias si tú tienes familia, pasa en los hijos si tú tienes hijos, y pasa en la economía si pues hay gastos, hay trabajo, lo que sea. Y todo es parte de nuestra vida, pero Dios nos ha dejado la solución, nos ha dejado la guía, el consejo, todo para que nosotros vayamos saliendo adelante en todo esto. Así que estamos, por ejemplo, en el día cero, ¿no? En el día cero era que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Pero de pasar del día cero, o sea que todavía no sucedía nada, al día primero necesitamos la ayuda, ¿no? De Dios, de pasar de esa oscuridad, de ese vacío. Necesitamos pasar a que Dios hable y que las cosas sucedan. Y a lo mejor pues tú ahora, quizá hoy te sientes así, ¿no? Quizá tu vida puede ser resumida en estas 3 palabras, ¿no? Oscuridad, que quiere decir confusión, como que dices tú, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué lo mismo? ¿Por qué otra vez? El vacío, porque cuando tú entras en un problema, también caes en un vacío circunstancial o existencial, ¿no? Que pensamos que estamos solos. ¿Y qué pasa? Pues hay desorden, se desorganiza todo, toda nuestra vida espiritual, toda nuestra vida familiar, toda nuestra vida física entra en desorden. Y aunque pues eres cristiana, ¿verdad? Eres muy cristiana, el Espíritu de Dios vive dentro de ti, y estás mirando tu vida y dices, o sea, tú misma te preguntas, ¿cómo puede ser que siga pasando esto? ¿Cómo puede ser que esté yo en esta situación? ¿Cómo puede ser que esté atormentada si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? No lo entendemos, ¿verdad? O sea, ¿por qué si Dios está en mí? Si yo creo, si yo oro, si yo estoy con la palabra, ¿cómo puede ser que siga estando atormentada? ¿Cómo puede ser que siga sufriendo todavía de dolor si por sus llagas hemos sido nosotros curadas, hemos sido nosotras sanadas? Y pues te preguntas por qué, ¿no? ¿Por qué la vida se está cayendo a pedazos y estoy en sufrimiento si yo conozco las promesas de Dios y tengo el Espíritu Santo de Dios conmigo? Pues todo eso es posible, ¿no? Todo eso es posible porque lo vemos. Y pues tenemos que entender esto, que el mundo en el que Dios opera es el mundo de la fe. Es el mundo de la fe. Y cuando nosotros estamos en todas esas vacíos y oscuridades, la fe no fluye. La fe no fluye. Fluye las dudas, fluyen las preguntas, fluye el que estará Dios conmigo o qué está pasando. Entonces, el mundo de Dios es el mundo de la fe y necesita que sea la luz, que se haga la luz, para que nosotros tengamos esa luz, como dice, ¿no? En su luz vamos a ver la luz, como dice el Salmo 36, 9, ¿no? Entonces, en nuestro mundo, cuando tú te conviertes en padre cuando tienes un hijo, ¿verdad? O cuando tienes varios hijos. Pero en el mundo de Dios, en el mundo donde Dios opera, Dios llamó primero a Abraham, primero lo llamó padre, y después de muchos años vinieron los hijos. ¿Sí me entienden? O sea, es al revés. En el mundo donde nosotros operamos, tú eres coronado como rey cuando
te conviertes en un rey. Pero en el mundo de Dios, Dios llamó a David rey y muchos años después recibió una corona de rey. Entonces Dios siempre está anticipado a todas las cosas. En el mundo que nosotros operamos, primero haces obras correctas, te portas bien, eres bien recto y te conviertes en recto porque haces cosas rectas. Pero en el mundo de Dios te vuelves primero recto, justo, para poder hacer buenas obras. ¿Sí me entendieron? O sea, primero viene la justicia de Dios y después vienen las obras justas que nosotros hacemos. Y pues en el comienzo Dios nos está revelando cómo Él opera y las cosas no cambian. Dios sigue operando de esa manera y tu vida primero lo que va a hacer Dios es cambiar tu mente para que después tú seas lo que tu mente nueva dice que eres. Y nosotros vivimos al revés, o sea, vivimos como opera este mundo, esperando ser algún día lo que Dios dice. Y Dios opera diciéndonos lo que somos al renovar nuestra mente, al decir, y Dios dijo esta palabra de mí, y en eso me voy a convertir. ¿Sí entienden cómo estamos viviendo? Pues estamos viviendo al revés. Estamos viviendo en un mundo donde las cosas que se ven son primero y después viene lo que tú quieres. Y no es así, ¿no? Ahí no viene, Dios debe de traer la luz a tu mente. Dios sí quiere iluminar tu mente, porque y preguntamos, ¿no? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué no puedo tener esa luz? ¿Por qué no puedo tener esa libertad aquí en esta vida? No tengo el cambio que necesito, pero ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde vino la luz al principio? ¿De dónde vino? Ya les dije ahorita. ¿De dónde vino la luz? La luz viene y Dios dijo. De ahí viene la luz. Y Dios dijo. Primero dijo y luego fue. Entonces, así debe de ser en nuestra vida. Dios dijo. Dios dijo de mí. Dios dijo de mi salud. Dios dijo de mi vida. Dios dijo de mi familia. Y tú debes de decir, esa es la luz. Esa es la luz que Dios creó al principio. Porque cuando Él creó la luz que salió de su presencia, porque el Espíritu Santo de Dios ya está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La luz, su palabra, ya está. Dios ya la dijo. ¿Y ahora qué sigue? Que yo tome esa luz, que yo sea iluminado con esa luz, que yo oiga y Dios dijo, y de ahí seguir con lo que Dios dijo. Allí yo estoy renovando mi mente, ¿no? Estoy cambiando. Dios quiere que nosotros le demos a la palabra, a su palabra, la prioridad, este tipo de prioridad, porque Dios priorizó su palabra, el Espíritu Santo le dio prioridad a la palabra de Dios, aunque todo estaba desordenado y vacío. Y aunque todo estaba en tinieblas, el Espíritu Santo le dio la prioridad a la palabra de Dios y las cosas sucedieron. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que nosotros le demos a su palabra ese tipo de prioridad por encima de la prioridad que le damos a lo físico, a los sentimientos, al alma, que no le demos la prioridad a lo que estamos viendo, a lo que está sucediendo, sino que le demos prioridad a, y Dios dijo.
Y Dios dijo, Dios quiere que le demos tanta prioridad a su palabra, a su revelación, a su sueño, a su visión en nuestra vida, que produzca algo tan fuerte como la fe. Porque la fe es todopoderosa. O sea, la fe es aquello que te va a alcanzar lo que Dios dijo. O sea, eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos esa prioridad a su palabra, que produzca a lo que nosotros llamamos fe. Y la fe no es simplemente como una esperanza, porque así tomamos la fe. Tú dices, yo tengo fe de que Dios obre en mi casa, obre en mi familia. Es como una esperanza que por allá algún día va a suceder. No sabes cuándo. Y sabemos que la esperanza ni siquiera es eso tampoco, porque la esperanza es la seguridad de lo que viene, que es algo muy bueno, que viene de parte de Dios. Y vemos la fe como una simple esperanza, y la fe es tener algo antes de obtenerlo. Tú ya lo tienes por fe. Tú ya lo visualizas por fe, aunque todavía físicamente no lo tienes, pero le estás dando prioridad a lo que Dios ya habló, a lo que Dios ya dijo. Entonces no dejes que los demonios, que los pensamientos, que las enfermedades, que las maldiciones impidan que el Espíritu Santo incube en ese caos, en ese vacío, en esa oscuridad donde a veces nos encontramos. Porque yo les digo que a todos nos pasa cualesquiera de estas cosas o cosas peores. No, o sea, tú no debes de permitir que impidan que el Espíritu Santo se mueva, se pose sobre esas situaciones, sobre esos sentimientos, sobre todo lo que tú piensas en tu mente, y no dejar, ¿no? Que todos esos pensamientos se aniden en nosotros, se queden en nosotros, porque esas son las fortalezas que nos mantienen esclavizadas. Y pues incubar es desarrollar una intimidad con el Espíritu Santo, o sea, mantener viva nuestra relación con Él, porque Él vive dentro de nosotros, y ahí el diablo se va a soltar con un montón de mentiras, que te va a lanzar tantos dardos a tu mente, a tus pensamientos, y te va a decir, ¿sabes qué? El Espíritu Santo no quiere nada contigo, porque mira cómo estás, porque mira lo que hablas, mira lo que dices, mira lo que pasa, y es por tu culpa, y el Espíritu Santo no quiere nada contigo. Te va a decir, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué tienes tormentos? ¿Por qué caes en el mismo pecado, en la misma situación vez tras vez? O sea, eso es lo que el diablo empieza a hablar a nuestra mente. Tú tienes que identificar, tienes que saber cuándo es el diablo, porque todo eso te mantiene en un caos, ¿no es cierto? Te mantiene en una oscuridad, en una incertidumbre de no saber por qué siento esto, por qué pienso esto, por qué pasa esto. Y ahí estamos alejándonos del Espíritu Santo, porque estamos oyendo demasiado al diablo, demasiado sus mentiras, ¿no? Y si tienes una palabra de Dios, que Dios te haya dado, si tienes un sueño, pues dale gracias a Dios por eso, porque eres poseedora de ese sueño, de esa palabra, de esa revelación, y lo que hace esa palabra es darte libertad. Tú debes de confiar en ello, en esa palabra que Dios te ha revelado, y como muchas veces platicamos, ¿no? Que Dios nos habla en la noche, nos despierta en la mañana. Dale gracias a Dios por esa palabra, porque esa palabra te trae libertad, te trae alegría, te trae seguridad, porque es una palabra que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, ¿no? A tu espíritu. Entonces,
cuando Dios libera su palabra, y Dios dijo, tú debes atrapar esa palabra, apropiarte de esa palabra y hacer a un lado todo lo demás, y debes de decir, Dios, yo creo en tu palabra, como dijo María, ¿no? María recibió una palabra de Dios y dijo, pues hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aunque no era algo agradable, no era algo normal lo que le estaba diciendo Dios a través del ángel, porque le estaba diciendo que iba a tener un hijo. Y en su condición, pues no era nada bueno, pero ella dijo, hágase conforme a tu palabra, o sea, y Dios dijo, ¿no? Dios dijo. Y nosotros tenemos que tomar eso, atraparla, ¿no? Y decirlo, pues el Espíritu Santo, cuando tú atrapas esa palabra, cuando tú la tomas y la crees, ahí el Espíritu Santo se pone en movimiento, como al principio, ¿no? Como el día cero. Estamos en ceros, pero hay una palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a moverse, hay movimiento espiritual y Él incuba esa palabra, o sea, se posa en esa palabra para que se produzca, porque Dios la dijo. Dios la dijo. Él para eso está aquí en la tierra, para hacer que toda palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, porque Él es el que le da la vida, el poder y todo lo que se necesita para que esa semilla de la palabra crezca y te conviertas en un poseedor de esa promesa. Tiene que ser tuya. O sea, Dios dijo que mi familia sería un éxito, y sabes que el Espíritu Santo se pone en esa palabra, la incuba y hace que la familia sea un éxito. Así debemos de nosotros tomar, ¿no? Realmente cada promesa, toda palabra que Dios te da, pues te da libertad a tu mente para no estar aprisionada en tu realidad, porque estamos aprisionados en una realidad que vivimos todas en diferentes áreas y de diferentes maneras, en diferentes problemas. Entonces Dios te da la palabra para renovar tu mente, para que tengas libertad y que no estés aprisionada en esa realidad, porque esa realidad te va a atormentar, te va a enfermar, te va a sacudir, va a hacer muchas cosas, ¿no? Tu vida está en tu realidad, pero tu mente debe de estar en otro lugar. Tu mente está en una nube, ¿no? Como la nube OneDrive, la nube, ¿no? Sí conocen la nube de la computadora. Bueno, es tuyo, es tu información, pero no está en ti, la tienes allá en la nube. Así tu realidad está, pues, en ti, ¿no? O sea, tu vida está, tu realidad, pero tu mente debe de estar en otro lugar. ¿Dónde debe de estar la mente? En la palabra de Dios. Nuestra mente debe de estar en la palabra de Dios. Tu vida está en la realidad, pero tu mente está en la palabra, y ahí es donde tú eres libre. Cuando tu mente está en la palabra, tú eres libre. Tú te liberas de todo eso. ¿Por qué? Porque hay separación de las tinieblas y de la luz. Cuando nosotros estamos en todo ese conflicto y en todo ese caos, estamos en la oscuridad. Pero cuando viene esa palabra a tu mente, ahí hay una separación, ¿no? O sea, la palabra dice que es cortante, ¿no? Como una espada de dos filos, que separa el alma del espíritu. Entonces, esa es la renovación de la mente, que el alma se separe del espíritu, y ahí es cuando tú eres libre. Y tú debes de dejar que esa palabra te haga libre. Por eso dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo? Porque esa verdad va a venir a zafarte de tu realidad
y te va a colocar en la verdad, te quita de la oscuridad y te pone en la luz. Sea la luz, se hace la luz en tu vida. Por eso debemos darle prioridad a la palabra, no a lo que nos está pasando, no a lo que estoy viviendo el día de hoy. Ahí eres libre, no hay separación de la luz y la oscuridad. Renovación quiere decir que tu mente está separada de tu realidad. Y tú dices, pero qué difícil, ¿no? Bueno, según la prioridad en la que tú vivas. Si tú vives, si para ti Dios lo es todo, es lo máximo, lo amas, pero no vives su palabra, pues no lo amas, no, ni le tienes fe. Estás en dos aguas, o sea, estás con una boca dices una cosa, pero tu corazón está creyendo otra. Y eso no es legal en el reino de Dios, eso no vale en el reino de Dios. Y lo único que provocamos es que el enemigo se aproveche de esa situación para atizarle más leña al fuego, ¿no? Como dicen. Entonces tu cuerpo es la realidad, tus finanzas es la realidad, tu caos familiar es la realidad, pero es una realidad de tinieblas. Y la luz es, y Dios dijo. Si tú quieres vivir en la luz que Dios creó, que es lo primero que Él creó, cuando estaba todo desordenado, vacío, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, ahí fue cuando vino la luz de Dios. Ahí está la luz de Dios, y después de eso, y Dios dijo. ¿Qué dice Dios de tus tinieblas? ¿Qué dice Dios de tu caos? ¿Qué dice Dios de toda situación que estamos viviendo? Pues tú tienes que decir, y Dios dijo que mi familia será salva. Y Dios dijo que yo soy sana. Y Dios dijo que todo lo puedo en Cristo. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esa es tu luz. No es la realidad que estás viendo. Tu luz es lo que Dios dijo. Entonces no debes de dejar que síntomas, ni problemas, ni temores te influencien a ti. Sean tu influencia, pues, en todas las áreas, porque estás bajo la influencia de algo mucho, mucho más grande. Tú estás bajo la influencia de algo real, de algo verdadero, que sostiene el cielo y la tierra, y que Dios liberó a través de su palabra, y que sostiene todo el universo, y también puede sostener tu vida. Amén. Dios también puede sostener tu vida. Si la palabra sostiene todo el universo, si en la palabra descansa todo y no se deshace este mundo por causa de la palabra que Dios hizo, ¿cómo no también va a poder sostener tu vida, sostener tu salud, sostener tu familia, sostener ese problema que a veces te está matando, ¿no? Te está torturando? Tenemos al Espíritu Santo, pero nosotros lo obtenemos a Él cuando nos rendimos a Él, cuando nos rendimos totalmente, cuando nosotros nos rendimos a Él, a su palabra, para que Él la incube, para que Él la haga prosperar, para que Él la haga realidad. Así que el diablo tiene miedo, el diablo te teme y tú ni cuenta te das. Tú le tienes miedo a él, pero realmente él te teme, tiene miedo porque sabe que en el momento en que tú y yo nos acerquemos, pero así de todo corazón al Espíritu Santo, toda tu obscuridad, tu vacío, tu desorden, se acabarán. Y Dios traerá el primer día a tu vida, que es cuando se realizaron todas las cosas. El 0 día es cuando está todo en caos,
y cuando el Espíritu Santo está ahí solamente moviéndose, esperando a que Dios dijo, y Dios diga, ¿no? Entonces, ahí Dios traerá el primer día a tu vida y creará algo, lo que te está prometiendo. Entonces hoy, pues estás en el día cero a lo mejor, pues ríndete al Espíritu Santo. Necesitas ayuda para pasar del día cero al día primero, que es cuando se realizan todas las cosas, cuando Dios le habló a la oscuridad. ¿Y qué le dijo Dios a la oscuridad? Sea la luz, sea la luz. Eso es lo que tú le tienes que decir a la oscuridad, sea la luz, porque Dios lo dijo. Y pues tu cuerpo puede tener artritis, colitis y todo lo que termine en itis, pero asegúrate de que no esté en tu mente. Podrás tener ahí en el cuerpo, ¿no? Pero que no esté en tu mente. Pues, tu cuerpo puede estar enfermo ahora, pero asegúrate que en tu mente esté en la palabra de Dios. Ahí debe de estar nuestra mente. Ahí es cuando tú logras dar ese paso de que pasó esto algo malo, y en lugar de, ay, no, y te pongas a llorar y te lamentes y te encierres y todo eso, si cuando tú pasa algo, en lugar de reaccionar de esa manera, reaccionas de la manera que dice Dios, tú dices tú, no, diablo, ya sé que eres tú, ni creas que te vas a salir con la tuya, porque Dios dijo esto, y así, ahí es cuando tú estás en una renovación, cuando tú estás en una nueva vida en Dios, porque no estás obrando de acuerdo a este mundo, sino estás obrando de acuerdo al mundo de fe donde vive Dios, donde Dios se encuentra. Así que camina en fe. Yo quiero que salgamos con ese desafío hoy, que Dios pueda liberar nuestra mente de nuestra realidad y vivir en esa paz, en esa seguridad, en ese amor, en todo lo que Él ya nos ha dado. Amén. Pues vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a tocar nuestra mente por unos momentos, porque nuestra mente necesita que le impongamos manos. Pon tus manos sobre tu mente, sobre tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración, y yo oro para que el Espíritu Santo se pose sobre cada una de nosotros a incubarnos, a moverse. Y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, trae la luz a nuestras mentes, separa la mente de la oscuridad, mi Dios. Y yo pido en el nombre de Jesús que esas mentes pasen del día cero al día uno, donde las cosas son hechas, y entonces puedan realmente sanar en mente, y la mente sana produce un cuerpo sano, pasar de la enfermedad a la salud. Y Dios, pido por aquellos que se sienten como si el mundo se les estuviera cayendo encima, pido para que rompas todo espíritu de ansiedad, rompas todo espíritu de depresión, rompo cualquier pensamiento intruso ahora mismo, y que cada fobia, cada miedo, cada flujo de pensamientos negativos, yo mando ahora en el nombre de Jesús que seas libre en tu mente ahora mismo, y seas libre en tu espíritu, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo esta palabra de autoridad, es en el nombre de Jesús que las cosas suceden. Gracias te damos, Padre. Gracias, porque una declaración nuestra puede hacer la diferencia. A veces sí declaramos, pero es más fuerte el sentimiento, es más fuerte lo que está arraigado en nuestra mente, que no podemos pasar
más allá de esa declaración. Pero en el nombre de Jesús, todo eso se para ahora mismo y somos libres, somos bendecidas porque tú has dicho y Dios dijo, sea la luz en nuestra vida, la luz que separa las tinieblas del día y de la noche, como leímos ahorita, ¿no? Porque todas ustedes son hijas de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, seamos sobrios. Entonces ya entendemos, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice que somos de la luz, nos dice que somos del día, porque a veces lo leemos pero no lo entendemos, no le damos el sentido, ¿no?, que tiene. Y pues le doy gracias a Dios esta tarde porque si tú has recibido esta palabra, el Espíritu de Dios cada día de reunión está moviéndose, quiere incubar, quiere posarse sobre nosotros, pero Él no puede hacerlo si nosotros no tenemos una intimidad real con el Espíritu Santo. Si no lo tomamos en cuenta. O sea, estamos muy a gusto, muy bonita la plática, pero nos vamos al mismo problema, a la misma situación. No, tenemos que llevar todo el cargamento que obtuvimos esta tarde y cada tarde, lo tenemos que llevar a toda situación de caos, de vacío, de oscuridad, a toda situación que va en contra de Dios, en contra de la palabra. Tenemos que ponernos en marcha, ¿no? Ponernos a actuar en la palabra y que tú cada día te levantes diciendo, y Dios dijo. ¿Qué dijo Dios para ti? Pues tú dilo, porque esa es la luz, es lo primero que Dios crea, la luz de la palabra en tu vida. Y deja que el Espíritu Santo se mueva en esa palabra, tú adorándolo, tú creyéndole, hablando con Él, para que el día primero llegue y sucedan todas las cosas que el Espíritu Santo ha incubado en ti, ha realizado en ti. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre.